¿Y si te dijera que ser muy inteligente puede ser lo peor que te pasó, no por falta de oportunidades, sino por exceso de claridad? No hablo de esa inteligencia de concurso, de acumular datos como quien colecciona trofeos. Hablo de esa lucidez que te vuelve incapaz de tragarte ciertas mentiras sin sentir náuseas. De esa mente que ve la costura del mundo, el hilo sucio que sostiene las sonrisas, la vanidad detrás del cumplido, el miedo disfrazado de moral, el interés escondido en la cortesía, y en ese momento, cuando ves, también pagas. Hay una fantasía muy popular: si te vuelves más inteligente, todo se vuelve más fácil. Entiendes antes, eliges mejor, sufres menos. Pero un filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, mira esa fantasía y casi se ríe, con esa risa seca de quien ya no espera consuelo del mundo. Para él, el intelecto agudo no es una lámpara que te calienta, es una lupa que amplifica. Amplifica lo bello, sí, pero también amplifica lo absurdo. Amplifica el arte y amplifica el dolor. Y aquí aparece una idea incómoda: tal vez nunca más vas a querer ser inteligente del modo en que te enseñaron a desearlo. Ese pensador usaba una imagen brutal para describir la existencia: un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. Cuando falta algo, duele; cuando sobra, aburre. No es una frase para decorar una pared. Es un diagnóstico. La voluntad, esa fuerza ciega que empuja a desear, a competir, a buscar, a aferrarse, te arroja hacia el dolor cuando no consigues lo que quieres, y hacia el aburrimiento cuando lo consigues y descubres que la satisfacción dura poco, como un sorbo de agua en una caminata bajo el sol. En el mundo como voluntad y representación, la escena aparece con una crudeza que todavía incomoda: criaturas que sobreviven devorándose, una cadena de muertes para mantener una sola vida, y una sensibilidad al dolor que crece con el conocimiento. Traducido a tu día a día, suena así: cuanto más percibes, más te atraviesa. La broma que a otra persona le resbala, a ti te queda pegada. La injusticia pequeña, el comentario torpe, la impostura social, todo se acumula como polvo fino en los pulmones. Tal vez ya viviste la escena. Estás en una conversación aparentemente normal. Alguien habla con entusiasmo de algo que se supone que deberías desear: estatus, poder, aprobación, una vida impecable para mostrar en pantalla. Tú escuchas, y en tu cabeza aparecen preguntas que no pediste: ¿qué hay detrás de esa necesidad de exhibirse? ¿Qué miedo se está tapando con ese brillo? ¿Por qué casi nadie admite que la mayor parte de sus metas son préstamos de la mirada ajena? Y ahí ocurre algo peligroso: si dices lo que piensas, suenas cruel; si callas, te sientes cómplice. Y si repites ese dilema muchas veces, empiezas a entender por qué tanta lucidez se siente como una maldición. No es casual que en la red circulen tantas explicaciones sobre estas ideas. Si buscas el nombre de Schopenhauer junto a temas como el péndulo entre dolor y aburrimiento, o el valor de la soledad, encuentras ensayos y explicaciones hechas para quien necesita palabras precisas. Hay análisis en la plataforma de videos sobre el péndulo entre dolor y aburrimiento, sobre el valor de la soledad, sobre la intuición de que la naturaleza parece aumentar la capacidad de sufrir a medida que aumenta la inteligencia. Hay lecturas completas de aforismos sobre la sabiduría de la vida y comentarios que intentan convertir su pesimismo en algo útil, casi como si esa oscuridad pudiera enseñarte a caminar sin tropezar tanto. Pero cuidado. Esta visión no está aquí para darte una identidad nueva, del tipo soy inteligente y por eso sufro. Esa frase puede ser una jaula elegante. El pensador pesimista también puede convertirse en un espejo que alimenta la arrogancia: yo veo lo que nadie ve. Y si te quedas ahí, el intelecto deja de ser herramienta y se vuelve un trono. Un trono helado. Imagina a alguien que vive así. Lee mucho. Tiene argumentos para todo. Detecta contradicciones como si oliera humo antes del incendio. En una reunión, se adelanta a las frases ajenas. En una discusión, desarma las ideas como quien desmonta un reloj, pieza por pieza, para demostrar que entiende el mecanismo. Y, sin embargo, al final del día, esa persona llega a casa con un cansancio que no es físico. Es una fatiga de estar siempre en guardia. Porque cuando el mundo te parece una fábrica de apariencias, la mente nunca descansa: evalúa, compara, anticipa, sospecha. Y lo que para otra persona es una charla, para ti puede ser un ejercicio de contención. Schopenhauer diría que esa persona está pagando el impuesto de la claridad. En sus aforismos sobre la vida insiste en algo provocador:
Cuanto más tiene alguien en sí mismo, menos necesita de otras personas y, por eso mismo, un alto grado de intelecto tiende a volver a alguien menos sociable. No porque se crea superior por deporte, sino porque ciertas conversaciones se sienten como masticar algodón. No alimentan. No despiertan. Solo ocupan espacio. Y aquí encaja una de sus afirmaciones más incómodas: un intelecto más alto vuelve a unas pocas personas capaces de sufrir de un modo que alguien más romo casi no puede imaginar. No porque la vida sea objetivamente más dura para ti, sino porque tu sensibilidad tiene más teclas. Además, esa misma fineza te deja con una soledad particular, no la soledad de estar sin compañía, sino la soledad de estar rodeado y aún así sentir que nadie está mirando el mismo paisaje interior. Y, para rematar, lo que podría consolarte a veces te decepciona: la gente no solo no ve lo que ves, a veces ni siquiera quiere verlo. Aquí aparece una verdad amarga: una parte del sufrimiento del muy inteligente no viene del mundo en sí, sino del desajuste entre lo que necesita y lo que encuentra. Necesita profundidad, coherencia, honestidad emocional. Encuentra prisa, máscaras, frases hechas. Y cuando intenta pedir más, recibe una mirada que dice: ¡qué intensidad! Es casi cómico, y sin embargo duele. Ahora, piensa en el contraste. ¿Conoces a alguien que no analiza tanto? No tiene un vocabulario filosófico. No se obsesiona con el sentido de todo. Vive con una especie de ingenuidad práctica. Se ríe con facilidad, disfruta un plato sencillo, se enoja y se le pasa, duerme mejor. Esa persona no es tonta. Solo no está condenada a ver cada grieta. Y desde esa mirada pesimista hay una ventaja real: quien vive más en la superficie puede moverse con menos fricción. La conciencia profunda es un privilegio caro. ¿Significa eso que la solución es ser menos lúcido? No. Y aquí empieza el secreto oculto que se suele perder cuando se cita esta filosofía como si fuera un permiso para rendirse. El secreto no es glorificar el dolor. El secreto es dirigir la inteligencia hacia una forma de serenidad, no hacia una carrera por demostrar valor ante la mirada ajena. Este autor tenía una obsesión: la voluntad. Para él, la voluntad es esa fuerza que dice quiero antes de que tú puedas pensar si eso te conviene. La voluntad quiere aprobación, quiere victoria, quiere placer, quiere tener razón, quiere ser admirada. Y el intelecto, si no está entrenado, se vuelve el abogado de esa voluntad. En vez de liberar, justifica. En vez de calmar, inventa argumentos para seguir deseando. Es por eso que alguien puede ser brillantísimo y, al mismo tiempo, estar atrapado en comparaciones, resentimientos y ansiedades que no se apagan con más ideas. Entonces, si el intelecto no es el salvador automático, ¿para qué sirve? Para ver la trampa y reducir el sufrimiento innecesario. Esa es la versión más práctica y más humana de esta tradición. No la del todo es horrible, sino la del si ya es difícil, no lo hagas peor. Aquí entra una idea que corta como navaja: muchas de tus angustias no vienen de la realidad, sino de la opinión. De lo que crees que alguien piensa de ti. De lo que imaginas que debería ser. De la escena interna en la que intentas ganar un juicio que nadie abrió. Y ahí aparece un gesto de liberación: desplazar el centro de gravedad. Dejar de vivir para parecer inteligente a los ojos ajenos y empezar a vivir para ser lúcido sin estar encadenado a esa mirada. Si lo piensas, el deseo de ser la persona más inteligente es un deseo extraño. Es querer un espejo que te aplauda. Es querer que la vida te entregue una medalla por entender. Pero entender no es lo mismo que vivir bien. Y vivir bien, en este enfoque sobrio, tiene menos que ver con brillar y más que ver con disminuir roces, expectativas infladas, ambiciones prestadas, peleas inútiles, dramas repetidos. Por eso se valora tanto la soledad, aunque se confunda soledad con castigo. Estar a solas puede ser una forma de libertad, porque solo a solas se apaga, aunque sea un poco, el teatro de la representación. En compañía, casi siempre actuamos, incluso si no queremos. Ajustamos el tono, elegimos palabras, reprimimos ideas, exageramos otras. La soledad, cuando no es aislamiento resentido, es el lugar donde la mente deja de defender una identidad y empieza a escucharse. Y ahí aparece otra salida: la contemplación. El arte, la música, la belleza, no como entretenimiento, sino como una suspensión temporal de la voluntad.
Hay algo muy concreto en eso, cuando estás absorbido por una obra, por un paisaje, por una melodía, por un problema intelectual que no tiene que ver con tu vanidad, por un gesto de compasión, hay un segundo en que el yo quiero se queda sin voz. Y ese segundo, para alguien tan duro con la existencia, ya es una victoria. Ahora bien, existe un riesgo serio en esta filosofía. La misma lucidez que te puede liberar también puede volverte cruel. Si todo te parece superficial, puedes usar la inteligencia como desprecio. Y el desprecio es adictivo, te hace sentir por encima sin exigirte crecer. La misantropía, esa tentación de condenar a la humanidad entera, es una forma de pereza moral. Te evita el trabajo de distinguir, de escuchar, de corregir tu propia rigidez. Este autor tuvo momentos de dureza extrema con la masa, y pretender convertir esa dureza en virtud es una trampa. Entonces, ¿cómo sostener la lucidez sin caer en la amargura? Aquí vale poner una lente contemporánea, sin traicionar el filo pesimista. La psicología moderna habla de rumiación, ese hábito de masticar pensamientos sin digerirlos, de girar en círculos mentales buscando un control imposible. La persona muy inteligente puede rumiar con más creatividad, con más argumentos, con más escenarios. Y eso no significa que vea más verdad. A veces significa solo que fabrica más laberintos. La inteligencia sin higiene emocional se vuelve una fábrica de tormentas. El ingenuo feliz, entonces, no es más feliz porque tenga una verdad superior. Es más feliz porque su mente no se engancha tanto. No convierte cada detalle en una tesis, cada fracaso en un destino, cada mirada en un veredicto. Y aquí aparece una pregunta incómoda para ti: ¿tu lucidez está sirviendo para reducir sufrimiento o para justificar tu agotamiento? Imagina una escena pequeña. Sales a la calle. Ves a alguien haciendo algo torpe, algo que tú no harías. Tu mente, rápida, construye una interpretación: qué mediocridad, qué falta de conciencia. Y puedes tener razón en parte. Pero también puedes estar alimentando una máquina interna, la de sentirte separado. Y esa máquina, con el tiempo, te deja sin ternura. Lo curioso es que, en este enfoque, la compasión es de las pocas cosas que tienen valor moral real, porque rompe el hechizo del egoísmo de la voluntad. Ahora volvamos a la pregunta del comienzo. ¿Por qué ser muy inteligente puede sentirse como una maldición? Porque ves demasiado. Porque anticipas demasiado. Porque detectas demasiado. Porque te cuesta mentirte. Porque te cuesta creer en promesas fáciles. Porque cuando alguien te vende una narrativa motivacional, tú escuchas el chirrido de la rueda, el mecanismo de la ilusión. Y entonces el mundo, que funciona muchas veces con pequeñas mentiras útiles, te resulta agotador. Pero aquí viene el giro. La salida no es apagar la mente. La salida es cambiar su tarea. No usarla como un radar de defectos para sentirte solo, sino como una brújula para elegir mejor. Y elegir mejor, en este marco, significa simplificar. Significa reducir deseo. Significa bajar la dosis de comparación. Significa aceptar que la vida no se va a convertir en un cuento de final perfecto y, aún así, puedes volverla menos áspera. Empieza por algo simple: observa cuánta energía gastas intentando ser interesante, brillante, especial. Observa cuántas veces entras en una conversación con la intención secreta de demostrar. Eso es la voluntad usando tu inteligencia como arma. ¿Y qué ganas? Una sensación breve de superioridad, seguida de una resaca, más distancia, más incomprensión, más necesidad de repetir el mismo gesto. No es poder. Es hambre. Luego observa tu relación con el silencio. Hay silencios que asustan porque, sin ruido, escuchas tus deseos reales, tus miedos reales, tu cansancio real. Pero también hay un silencio que cura, el silencio en el que dejas de actuar para alguien. Si te cuesta estar contigo, quizá no sea porque seas profundo, sino porque estás demasiado entrenado para rendir. Y aquí la sabiduría pesimista es brutalmente útil, te recuerda que una vida tranquila, modesta, defendida de infortunios, puede ser una forma de lucidez. También ayuda a mirar tus placeres. El intelecto agudo suele despreciar placeres simples como si fueran indignos. Pero el desprecio es otra máscara de la vanidad. La idea no es fingir que te entusiasma lo que no te entusiasma. La idea es aprender a no exigir del mundo una diversión que está por encima de lo humano.
A veces, un paseo sin objetivo, una comida sin análisis, una risa sin teoría, son pequeñas suspensiones de la voluntad. No son estupidez. Son descanso. Y si te identificas con ese intelectual infeliz de antes, hay una prueba concreta. En la próxima semana, en algún momento, elige no corregir. Elige no mostrar la falla. Elige no ganar el punto. No por cobardía, sino por discernimiento, porque no todo merece tu energía. La inteligencia madura no se mide por cuántas veces tiene razón, sino por cuántas veces decide que no vale la pena. Ahí empieza la libertad frente a la opinión ajena. A medida que haces eso, ocurre algo extraño, la sensibilidad que antes te lastimaba empieza a volverse un instrumento. Empiezas a notar antes lo que te drena y aprendes a retirarte a tiempo. Empiezas a reconocer personas y ambientes que te permiten profundidad sin guerra. Empiezas a construir rutinas que te protegen, sueño, orden, lectura con calma, trabajo con sentido, vínculos que no exigen actuar. Eso no elimina el péndulo entre dolor y aburrimiento, pero reduce el extremo del movimiento. Lo hace más soportable. Schopenhauer no te promete una felicidad grande. Y quizá por eso se siente tan honesto. Te ofrece algo más sobrio, menos engaño, menos vanidad, menos dependencia del aplauso. Te ofrece la posibilidad de que tu inteligencia deje de ser una máquina de sufrir en alta definición y se convierta en una herramienta de claridad compasiva. Al final, la pregunta no es si eres inteligente. La pregunta es si tu inteligencia está al servicio de la voluntad ciega o al servicio de tu paz. Si está al servicio de la comparación o al servicio de tu libertad. Si está al servicio de parecer o al servicio de ser. Y quizá, cuando entiendes esto, ocurre lo más irónico, ya no te interesa tanto ser muy inteligente. Te interesa ser serenamente lúcido. Porque la lucidez que no se aferra a la opinión ajena no necesita ganar. Solo necesita ver y elegir menos sufrimiento inútil. Si alguna parte de esto te tocó, deja por escrito qué cosa te cansa más, ver demasiadas grietas en el mundo, o sentir que tienes que fingir que no las ves, en esa pequeña sección de comentarios donde a veces otra persona también se reconoce. Y mientras lo piensas, recuerda esta imagen, el péndulo sigue oscilando, sí, pero tú puedes aprender a no empujarlo con tus propias manos.